continuación presentaré la infografía sobre la materia de mecánica clásica a cargo del maestro Isidro Pérez Genis. Es una infografía que realicé yo. Y mecánica. Mecánica es una de las ramas de la ciencia de las físicas que estudia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos que están sometidos a la acción de fuerzas. La clasificación de la mecánica en general puede dividirse en tres ramas: mecánica de cuerpos rígidos, mecánica de cuerpos deformables y mecánica de fluidos. La clasificación de la mecánica de cuerpo rígido se divide en dos: estática y dinámica. La estática estudia el equilibrio de los cuerpos y la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos. Desarrollo histórico. En los inicios de la historia fueron desarrollados los principios de materia estática, los cuales pueden formularse a partir de mediciones de geometría y fuerza. Además, ciertos escritos antiguos tienen registro de los principios de la palanca y el estudio de la polea, el plano inclinado y la llave de torsión. Dentro de ese periodo de ingeniería estaba limitado únicamente a la construcción de edificios. Galileo Galilei fue un contribuyente importante en el campo de la dinámica al realizar experimentos en los que empleaba péndulos y cuerpos en caída, la cual depende de una medición exacta del tiempo, por lo que fue desarrollada mucho tiempo después. Sin embargo, Isaac Newton contribuyó aún más en el campo al formular las tres leyes fundamentales del movimiento y la ley de atracción gravitacional. Conceptos fundamentales de la mecánica. La longitud. La longitud se utiliza para calcular la posición de un punto en el espacio y por lo tanto describe el tamaño de un sistema físico. El tiempo. El tiempo se concibe como una secuencia de eventos. Masa. La masa es una medición de cantidad de materia que se usa para comparar la atracción de un cuerpo con el otro. Fuerza. En general, la fuerza que se considera como un empujón o un jalón ejercido de un cuerpo por otro. Idealización. Partícula. Una partícula tiene masa, pero posee un tamaño que pueda pasarse por alto. Cuerpo rígido. Un cuerpo rígido puede considerarse como una combinación de un gran número de partículas donde éstas permanecen a una distancia fija entre sí, antes como después de la aplicación de una carga. Fuerza concentrada. Una fuerza concentrada representa el efecto de una carga que se supone actúa en cierto el punto de un cuerpo. Las tres leyes de Newton. Primera ley. Una partícula originalmente en reposo o que se mueve en línea recta a velocidad constante tiende a permanecer en este estado siempre que la partícula no se somete a una fuerza no balanceada. Segunda ley. Una partícula sobre la que se actúa una fuerza no balanceada experimenta una aceleración que tiene la misma dirección que la fuerza y una magnitud directamente proporcional a la fuerza. Tercera ley. Las fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos partículas son iguales, opuestas y colineales. Ley de la atracción gravitacional. Poco después de formular sus tres leyes del movimiento, Newton postuló una ley que gobierna la atracción gravitacional entre dos partículas cualesquiera. En forma matemática, fuerza es igual a gravitación por masa 1 por masa 2 sobre distancia al cuadrado, donde F es gravitación entre las dos partículas, G es la constante universal de gravitación, D de acuerdo con la evidencia experimental. El peso. Dos partículas cualesquiera o cuerpos tienen una fuerza de atracción gravitacional que actúa entre ellos. En consecuencia, esta fuerza conocida como el peso será una única fuerza gravitacional que se considera en nuestro estudio de mecánica. Es posible desarrollar una expresión aproximada para encontrar el peso, igual a W, de una partícula que tiene una masa 1 igual a metros. Se supone que la Tierra es una esfera que no gira, tiene dimensidad constante y una masa 2, mt. Entonces, si la distancia entre el centro de la Tierra y la partícula tenemos que W es igual a G por M por T sobre R al cuadrado. Sistema de unidades. Sistema de unidades de medición. Unidades sí o sistema internacional. Unidades de Estados Unidos. La longitud se mide en metros y en Estados Unidos en pies. El tiempo en el sistema internacional se mide en segundos y en Estados Unidos en segundos. La masa en el sistema internacional se mide en kilogramo y en Estados Unidos se mide en un slug. Slug es igual a libra por segundo al cuadrado sobre pie. La fuerza en el sistema internacional se mide en newtons y en Estados Unidos en libras. Factores de conversión. Cantidad, fuerza, masa, longitud. Sistema de Estados Unidos, sistema internacional.
Una libra equivale a 4.48 newtons, un slug equivale a 14.56 kilogramos y un P equivale a 0.3048 metros. Sistema Internacional de Unidades. Existen los múltiplos, como son estos: giga con su símbolo respectivo, mega con su símbolo respectivo, kilo con su signo respectivo, y existen los submúltiplos: mili con su signo respectivo, micro con su signo respectivo y nano con su signo respectivo. Unos ejemplos de esto es que si yo tengo 4 millones de newtons, puedo equivalerlo a 4 kilonewtons, 4000 kilonewtons. Otro ejemplo es 0.005 metros, que puedo equivalerlo a 5 milímetros. Cálculos numéricos. Homogeneidad dimensional. Los términos de cualquier ecuación usada para escribir un proceso físico deben ser dimensionalmente homogéneos, es decir, cada término debe expresarse en las mismas unidades. Un ejemplo de esto es la transformación de centímetros a metros. Cifras significativas. El número de cifras significativas contenidas en cualquier número determina la exactitud de este. Por ejemplo, 23.400 podría tener 3, 234, 4, 2340 o 5, 23.400 cifras significativas. Redondeo de números. El redondeo de un número es necesario para que la exactitud del resultado sea la misma que la de los datos del problema. Por ejemplo, 5.638 se puede redondear a 5.64. La regla para el redondeo es que si el número es su último número es mayor a 5, se eleva, y si es menor a 5, se baja. Cálculos. Cuando se realiza una sucesión de cálculos se recomienda almacenar los resultados intermedios en la calculadora. En otras palabras, no redondee los cálculos hasta expresar el resultado final. Este procedimiento mantiene la precisión a través de la serie de pasos realizados hasta la solución final.